abrir las Escrituras en el libro de Mateo capítulo 27, verso 22. Mateo 27, verso 22. Le damos lectura en el nombre del Señor y dice así. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Nuevamente leeremos el pasaje. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y en esta noche hablaremos acerca de las decisiones que podamos tomar en la vida. Cierto filósofo dijo en una ocasión que la vida del hombre gira en torno a lo que piensa, pero mayormente respecto de lo que piensa de Dios. Y eso va a formar, el hombre va a tomar sus decisiones, va a vivir de acuerdo a eso. La Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Dios. Temor de Dios, cuando una persona vive en el temor de Dios, podrá entonces tomar buenas decisiones. Y pensaba en Job, cuando van delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales iba también Satanás. Y el Señor le dice: ¿no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre justo, temeroso y apartado del mal. Pero, ¿qué pasaba con este hombre? Este hombre tomaba decisiones cada día. Y podemos nosotros tomar decisiones, quizás qué ropa vestir, como lo mencioné en cierta ocasión. Quizás podamos decidir qué ropa vestir, qué locomoción tomar, qué cosas hacer. Nuestras hermanas decidir qué cocinar en el día, por ejemplo. Esas decisiones que son triviales, que son rutinarias, que no van a incidir mayormente en lo espiritual. Pero sí hay decisiones que se toman respecto del Señor. Cuando los principales sacerdotes, nos dice la Escritura aquí en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. La multitud tomó una decisión. Y yo quiero decir en esta noche, en esta tarde, que las decisiones que nosotros podamos tomar en esta vida van a tener ecos en la eternidad. La vida del hombre puede, como dice allí en el Salmo 90, la vida del hombre son 70 años, 80 los más robustos, con todo es trabajo y fatiga. Y el día de hoy nos hemos enterado de un querido hermano que partió a la presencia del Señor, nuestro hermano Edward Trujillano, anciano de la iglesia en San Martín de Porres, en Lima, y que manteníamos una comunicación fluida, ya sea por WhatsApp o ya sea personalmente, las veces que visité la iglesia en San Martín, y un hermano que lo veíamos lleno de vida, pero el Señor decidió recogerlo. Así que, por lo tanto, es importante que nosotros podamos poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es tremendamente importante. La Escritura nos exhorta y nos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
ya sea como creyentes podemos estar estancados, como creyentes podemos estar allí marcando el paso, pero el Señor nos anima a seguir adelante a través de su palabra. Y cuando Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Habían escogido a Barrabás, habían tomado una elección, habían elegido a un hombre, había dos, pero eligieron a Barrabás. Y que el Señor Jesucristo fuese crucificado. Ahora, el gobernador les hace la pregunta, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. No han respondido acerca del mal que ha hecho, sino más bien de la decisión que ellos ya han tomado de antemano. Crucificar al Hijo de Dios. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Ustedes ya han tomado una decisión. Ahora, todo lo que estamos aquí en esta plataforma virtual, hemos tomado decisiones respecto del Señor. Aún en el día de hoy. En el día de hoy decidimos si orar o no orar. Decidimos si escudriñar las Escrituras o no hacerlo. Decidimos las cosas que hayamos hecho en el día de hoy tienen trascendencia en la eternidad. Y eso es por considerarlo cerca que debemos estar cada día de la presencia del Señor. Ahora, ¿cuándo nosotros debemos decidir y cuándo usted debe decidir acerca de la persona del Señor Jesús? En el libro de los Hechos, el capítulo 24, Hechos 24, leeremos allí una porción, cuando está allí Pablo, Hechos 24, verso 25 al 27. Dice así. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Ahora, Félix estaba allí escuchándole y para que Pablo le diera dinero, ese era el interés principal que había en él. Escucharle era solamente una excusa. Ahora, cuando Pablo le hablaba en este hombre no había ningún interés, ya había tomado una decisión acerca de él. Y luego le dice, ahora vete, en el verso 25, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando tenga oportunidad te llamaré. La Escritura nos dice que tiempo y oportunidad acontecen a todos los hombres. Y paradójicamente a este hombre se le había dado una oportunidad de salvación, pero él la despreció, poniendo atención a otras cosas. Despreció la palabra del Señor y despreció también el llamado de Dios, el llamado del Señor. Allí, en el capítulo 26 del libro de los Hechos, encontramos a otro hombre. Y quisiera que consideráramos, que viéramos que cada uno de estos hombres ha tomado una decisión. Cada uno de estos hombres ha decidido acerca del Señor. Allí en el capítulo 26, verso 28,
cuando Pablo le está hablando, y le está testificando acerca del Señor, y le habla y dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, en el verso 26-24, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas palabras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Por poco me persuades a ser cristiano. Festo le dice, estás loco, Pablo. Las muchas palabras, las muchas letras te tienen loco. ¿Cuántas veces nos han dicho así a nosotros? Ustedes son unos fanáticos. Ustedes se van a los extremos. Pero es el Señor el que llama al hombre y lo llama para que tome una decisión. Y el apóstol Pablo se lo hace ver al rey Agripa, se lo hace ver a Festo y a todos los que estaban allí, a todos los que están escuchando la palabra del Señor. Y allí Félix, Agripa, Festo, Pilato, hombres que han tomado decisiones en su vida. En la carta a los Hebreos, el capítulo 3, verso 15, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y aquí en esta plataforma virtual, quizás haya alguien que no es del Señor, que debe tomar una decisión. Si oyereis hoy su voz. El diablo, el enemigo de las almas, siempre está diciendo mañana, mañana, y susurrando al oído, como si el día de mañana nos perteneciera. Como si tuviéramos la certeza, la seguridad de que vamos a abrir los ojos el día de mañana. Algo puede acontecer, que la vida se termine el día de hoy. En 2 Corintios, el capítulo 6, verso 2, dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día, ahora el día de salvación. Ahora es el día de la salvación. Yo me imagino cuán terrible será para esas personas que parten a la eternidad sin Cristo y abren sus ojos allí, donde hay una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice la palabra del Señor. Y no es por amenazar, ni es por intimidar a las personas, a los oyentes, y también a los creyentes para consagrar nuestras vidas al Señor. El tiempo aceptable de salvación es hoy. Ahora, el Señor allí en el Apocalipsis capítulo 3, verso 20, Él dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. A la puerta. Tan cerca, tan cerca, tan cerca del corazón está el Señor. Tan cerca que basta una palabra para hacerle entrar. Para hacerle entrar. Una palabra solamente para tomar una decisión. Una palabra solamente para consagrarse. Para consagrar nuestra vida al Señor. Muchas veces los creyentes decimos
consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Es el íntimo deseo que hoy me mueve, me motiva. Oh buen Señor, queremos consagración, pero hay un costo a la consagración. Hay un precio que pagar. Hay tiempo que gastar. Hay energías. Hay cosas a las cuales hay que renunciar. La Escritura nos exhorta a eso. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando uno habla a la congregación o cuando tiene la oportunidad de exponer un mensaje, yo pienso, ¿cuál será la necesidad? ¿Cuál será la necesidad en cada uno? ¿Qué es lo que necesitamos como congregación para yo poder hablar, Señor? Y muchas veces lo pido así. Señor, dame una palabra que pueda llegar al corazón, una palabra que pueda mover nuestra voluntad, una palabra que pueda cambiar nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir. A veces queremos que cambien las cosas, pero seguimos haciendo exactamente lo mismo. Vivimos como en una rueda. Vivimos como el péndulo de esos relojes antiguos que se movían por inercia. Así vivimos muchas veces los creyentes, conformándonos solamente con tener 5 minutos de lectura, 5 minutos de oración, y ya cumplimos el trámite y podemos continuar el día. Ya nos pusimos allí, nos presentamos, por así decirlo, entre comillas, al Señor. Pero la vida del creyente es una vida íntegra delante de Él, integral, 24/7 en la presencia del Señor. 24/7 en cuanto a la comunión con el Señor. 24/7 en la comunión con nuestros hermanos. Interesados en ellos. Ahora, el Señor espera y está a la puerta de cada corazón, de cada individuo. El llamado allí en Isaías dice: oíd pueblos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Oíd pueblos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Y enseguida, más adelante, en el verso 18, el Señor dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego. Y esto nos habla la premura, la urgencia de venir al Señor. Es urgente, no hay trámite más urgente, y lo digo de todo corazón para los que están conectados aquí en esta plataforma virtual, y para los que verán luego tal vez en la grabación, en la exposición allí en YouTube, que es urgente, es tan urgente ponerse a cuenta con el Señor, porque soy el tiempo aceptable. Venid luego, es urgente, y estemos a cuenta. Estar a cuenta es saldar la deuda con el Señor, confesando así las culpas, confesando el pecado, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es lo que la Escritura nos dice. Y dice allí: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. El Señor ofrece un cambio. No es un Dios de ofertas, pero al que a mí viene, dijo el Señor, yo no le echo fuera. Basta tomar una decisión para encaminarse a la presencia del Señor, pidiendo perdón por los pecados y poniéndonos a cuenta delante de Él. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y ofrece blancura, ofrece limpieza, ofrece pureza a todo aquel que viene a Cristo para aceptarle como su Salvador. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Ahora, ¿cómo podemos decidir? ¿Cómo se puede tomar una decisión? Cuando, mire, hay algo importante que quiero decir. Y lo digo de parte del Señor. Cuando nos miramos a nosotros mismos, miramos las cosas que hemos hecho, horrendas, delante del Señor. Horrendas, terribles, terribles. Pero el Señor, las veces que perdonó a los hombres, y vemos a muchos a los cuales el Señor perdonó. Y el Señor, aquel hombre, allí el sumo sacerdote Josué, lo vemos allí en los últimos libros del Antiguo Testamento, que estaba con vestiduras viles. Sus vestiduras fueron cambiadas. Y el hombre, sus pecados fueron perdonados. La mujer adúltera, el Señor le dice, vete y no peques más. Sin antes decirle, ni yo te condeno. ¿Qué significaba eso? Que los pecados habían sido perdonados, que el pecado puntual de ella había sido perdonado y que la vida de ella continuaba limpia desde aquel instante. ¿Cuánto cuesta que el Señor perdone? La Escritura nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Basta la confesión. A veces esperamos a ver en cuántos meses el Señor me perdona. La Escritura nos dice que es instantáneo el perdón. Es instantáneo. Debemos creer, solamente creer. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, cuando pedimos perdón por el pecado y estamos siendo observados delante de un Dios perdonador, a Él servimos, un Dios de misericordia, un Dios de toda consolación. Así que el pecado es perdonado inmediatamente. Cuando nos evaluamos a nosotros mismos, nos miramos inmundos. Pero cuando Dios nos mira a través de la persona del Señor Jesús, nos ve limpios. Limpios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cree usted que puede ser limpio de toda maldad si usted confiesa su pecado o si lo ha confesado? A veces yo he oído de personas, no de una, sino de muchas, que aún siguen con la carga de pecados que se cometieron 50 años atrás. Pero es que yo hice esto, o hice aquello, y pidió perdón, sí, pero. Y debemos aceptar el perdón del Señor, creer que el Señor es capaz de perdonar y es capaz de limpiar toda culpa, Ahora, cuando el Señor dice, nos dice y nos promete el perdón, debemos creerlo.
debemos aceptarlo. Ahora, el pecado, por supuesto, el pecado es feo, es horrendo, y no debe tomarse ligeramente cuando sea pecado, pero sí debemos creer lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna, porque el Señor con su vida, pagó el precio de nuestro rescate. Nos llevó allí en la muerte, en esa muerte horrenda de cruz. El Señor nos llevó. Y estaba allí el Señor pagando por nuestras culpas. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y yo quiero poner énfasis en esto. Cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, estaba pensando en usted y en mí. Estaba Él allí, solo en la cruz, desamparado de Dios, para que nosotros con su muerte pudiéramos ser amparados. Ahora, el pecado, la paga del pecado es muerte, y el Señor pagó el precio de nuestro rescate. Desde el primero hasta el último pecado fue pagado por el Santo Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros dudar si el Señor nos perdonó o no? ¿Cómo podríamos ofender la gracia de Dios, la misericordia de Dios, si Él ya pagó y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados? Ahora, ¿qué queda? ¿Qué es lo que el Señor pide? ¿Qué es lo que el Señor pide? Cuando allí en Juan 3 dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. En Juan 1:12 nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Qué tremendo honor, qué tremendo título llevamos los creyentes. Allí en Primera de Juan, el capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el Señor nos muestra su amor, nos mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mientras aún estábamos pecando, Cristo Jesús murió por nosotros. Usted tal vez, si una persona, un gran filántropo, le hiciera favores y misericordias a su vida, o le salvara tal vez de un tremendo accidente, usted quedaría eternamente agradecido con tal persona. Yo también. ¿Y cuánto más si el Hijo de Dios, Cristo Jesús el Señor, viene a la cruz, viene desde la presencia misma, allí en la eternidad, cuando el Señor viene, dice la Escritura en Gálatas capítulo 4, verso 4, habiendo venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y viene a esta tierra
Dejó su gloria magnífica, la gloria magnífica, que estaba cuando la compartía con el Padre. Y viene a la humillación aquí en esta tierra, para llevarte a ti y a mí, para llevar nuestros pecados sobre el madero y pagar así la culpa, pagar la culpa. El inocente Cordero de Dios, inocente, inocente, él no merecía un latigazo, él no merecía el escupitazo. La Escritura dice que sobre sus espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos, no lo merecían. Pero sin embargo, el amor de Dios para con nosotros hizo entregar a su Hijo en nuestro lugar. A todos los que le recibieron. Ahora, la pregunta es, ¿recibiste tú al Señor en tu corazón? Pero hablemos del corazón, de esa decisión que compromete la vida. No solamente una decisión pasajera para cumplir, por ejemplo, pero esa decisión que va a involucrar incluso dar la vida por el Señor, como muchos lo hicieron en el circo romano, como muchos hermanos en la Inquisición fueron torturados para que renunciaran a su fe. Y algunos muchos prefirieron morir, prefirieron entregar su vida por el Señor, por aquel que había dado la suya, por salvarnos eternamente. Ahora la decisión usted la puede hacer en esta misma tarde, con una sencilla fe. La Escritura dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesucristo es el eterno Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos al hombre, aquel que murió, aquel que entregó su vida, aquel que derramó su sangre, Dios le levantó de los muertos. Si tú crees que Jesucristo es Dios y es hombre, es lo que quiere decir este pasaje. Porque es Dios manifestado en carne. Así dice Timoteo. Grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Y vino Dios en forma humana a morir como un humano allí en la cruz del Gólgota. Y fue resucitado porque nunca pecó. El que nació allí en Belén, esa pequeña criatura que nació en Belén, creció, vivió en el hogar de Nazaret y fue hasta Jerusalén para entregar su vida. Afirmó su rostro, puso su rostro como pedernal, dice Isaías, para ir a morir en la cruz del Calvario. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora tú lo puedes confesar allí. Y puedes creerlo en tu corazón también, que Dios le levantó de los muertos. Ahora puedes doblar tus rodillas en lo secreto allí en tu habitación. Puedes postrarte delante del Señor, allí en tu habitación. Conocí a un hermano que ya está con el Señor, que escuchó un mensaje similar a este. Y camino a su casa, se ocultó detrás de un kiosco en la calle y le dijo, Señor, Señor, aquí está mi vida. Te abro mi corazón, te entrego mi vida. Y ese hombre murió
con Cristo en el corazón durante toda su vida, su único interés fue hablar de Cristo, fue hablar de su Señor. Ahora, nuestros intereses van a mostrar, pero van a hablar elocuentemente. Nuestros intereses van a hablar elocuentemente de lo que está en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que abunda en nuestro corazón es lo que va a mover nuestra vida. Si está Cristo, Cristo va a gobernar la vida. Cristo va a gobernar sobre nuestras decisiones. Cristo el Señor va a gobernar sobre nuestros intereses. Cuánto hablamos de Cristo, cuánto contamos de Él a otros, va a decir realmente lo que hay en nuestro corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está cerca, el Señor está a la puerta y el Señor quiere salvar tu vida, salvar tu alma. Pero también como congregación, como creyentes, yo quisiera que cada uno de los hermanos que en esta noche nos evaluáramos. Si tuviéramos que hacer, si nuestra vida terminara hoy, tal vez si hiciéramos este ejercicio en privado, si nuestra vida terminara hoy y nuestra vida fuera evaluada, fuera examinada por el Señor, ¿cuánto hubo de Cristo en todo lo que hicimos? En todo lo que hicimos. ¿Cuánto hubo del Señor? Cuando una persona, por ejemplo, posterga el llamado, posterga la decisión. Allí en la carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 3, cuando dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O si le prestamos poca atención, es lo que quiere decir la Escritura. Porque algunos no prestaban atención al mensaje. Y Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero ahora en el último tiempo les había estado hablando por el Hijo y a nosotros también. Nos habla por el Hijo, por Cristo Jesús, el Señor. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro 4:17, dice así. Primera de Pedro 4, dice en el verso 16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Cuál será el fin de aquellos que rechazan el Evangelio? Porque postergar las decisiones con el Señor es también rechazarle. Es como cuando el padre está dando algún consejo, el padre está encaminando al hijo y el hijo no presta atención, sino que su mente está ocupada en otras cosas. Y él va a tomar decisiones de las otras cosas y lo que dice el padre, bueno, que lo diga y bueno, no voy a hacer caso de lo que diga. Y el Señor nos habla cada día. Cada día el Señor quiere tener comunión con nosotros. Imagínense que cada día el Señor se acerca y espera de nosotros alguna palabra, espera de nosotros alguna
comunicación, como lo hacía con Adán en el huerto del Edén. Cada día el Señor se acercaba, pero un día el Señor llegó, se acercó y Adán, podemos decir en lenguaje coloquial, estaba en otra. Estaba en otra. Habían otras cosas que estaban ocupando su corazón. Había tomado otras decisiones y ya no era la comunión con el Señor. Aquel que quiera dar este paso de fe, recibir al Señor, consagrarse al Señor, puede hacerlo el día de hoy. Podemos como congregación de Cerro Jiménez poderosamente ser llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos del Espíritu, en la comunión con el Dios de los cielos, en vidas de oración, manteniendo la comunicación constante con el Señor, teniendo las cuentas cortas, confesando nuestras culpas, consagrando nuestras vidas, Hombres que tomaron decisiones, Pilato, Félix, Festo, Agripa, hombres que solamente se lavaron las manos, pero continuaron viviendo como ellos querían. Y de cada uno de ellos, su vida concluyó, su vida terminó, y un día estarán de pie ante Dios. Grandes y pequeños, dice la Escritura, ante el gran trono blanco. Y los hombres serán juzgados según sus obras. Y cada uno va a recibir lo que merece. Pero en Cristo hemos recibido el perdón. En Cristo hemos recibido la paz. El Señor ha tomado nuestro lugar. Y Él merece toda nuestra atención. Toda nuestra atención. No descuidemos la comunión. No descuidemos la oración. No dejemos de congregarnos. Y debemos estar más unidos que nunca en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Vamos a orar al Señor. Inclinemos nuestros rostros. Dios nuestro Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos, nuestro Dios, de entrar a tu presencia, rogando que tu buena mano santa, poderosa, santísima, Señor, sea con cada una de nuestras vidas, guiando nuestros pasos, exhortándonos, consolándonos, edificándonos, redarguyéndonos, nuestro Dios, guiándonos a toda verdad y a toda justicia también. Bendice la congregación y a las personas que han entrado a esta plataforma virtual. Gracias, nuestro Dios, por este tiempo que nos das, y encomendamos también a la familia Trujillano nuevamente, a nuestros queridos hermanos de la Sala Evangélica de San Martín de Porres, allí en Lima, que están sufriendo la partida de uno de sus ancianos. Gracias, nuestro Dios, rogamos tu bendición en esta noche. Bendice cada familia, cada hogar representado, los que se han podido conectar, nuestro Dios. Te damos gracias en el nombre santo, bendito, sublime y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga.